Bueno, gracias por el tiempo. Y simplemente antes de empezar, hoy estuvimos escuchando a los distintos expositores y hablamos mucho de compute, de software, de aplicaciones. Yo les vengo a hablar un poquito de cómo conectar todas esas cosas, ya sea dentro del data center, como entre el usuario y el cloud, o como los cloud entre sí. ¿Okay? Voy un poquito más a lo mundano, no tanto a lo virtual, sino a la conectividad, a transportar bits de un lado al otro de distintos servicios. Y IP Fusion, bueno, somos una empresa de software, ya tenemos unos 25 años en el mercado, y nosotros somos una empresa de software que corre su software, su sistema operativo de networking, sobre white boxes. Esto viene dado a que en los últimos años hubo una evolución muy grande de los white boxes, principalmente de la capacidad que se puede lograr con los white boxes. Un poquito la agenda, la vamos viendo sobre la marcha. Entonces, bueno, para aclarar algunas cosas, hablamos bastante de desagregación de red, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de desagregación de red? Bueno, a veces se piensa que desagregación de red es simplemente separar roles entre un equipo, por ejemplo, y decir, bueno, tengo el hardware de un fabricante, el software de otro fabricante, pongo todo eso junto y desagregué. O como vimos antes, la desagregación en 5G, cuando se hablaba de las Distributed Units, Central Units, etcétera, que ahora se pueden virtualizar, son distintas funciones de la red que ahora se pueden, digamos, mover a distintos lugares de la red, ¿no? Eso también es desagregación. Pero lo más importante, yo opino que cuando hablamos de desagregación, no solo tenemos que hablar de desagregación de un elemento o de los componentes de un elemento, por ejemplo, un router, el ASIC de forwarding y el software, sino también desde el punto de vista de red, ¿no? O sea, pensar este nuevo paradigma en la desagregación como una oportunidad de hacer mejoras en la arquitectura de la red, tomando ventaja de estos nuevos hardware, estos nuevos dispositivos que se tienen, ¿no? Entonces, me parece que es una buena oportunidad para decir, si quiero adoptar la desagregación, voy a ir por todo. O sea, no solamente quitar una caja de un vendedor específico y reemplazarla por una caja desagregada, sino tomar la oportunidad para optimizar también mi diseño de red, que me va a permitir tener muchas eficiencias, como vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite esto? Bueno, le permite a los operadores poder ir tomando lo mejor de cada uno de estos componentes, hacer la mejor combinación de acuerdo al caso de uso, de acuerdo al país, de acuerdo a la capacidad, de acuerdo al servicio. La mejor combinación para tener una buena solución de red como tal, escogiendo los mejores componentes, ¿no? Hay distintas iniciativas que vienen empujando la desagregación, bueno, algunos de ellos nos hablaron hoy, como el OCP, por ejemplo, hoy por la mañana, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar específicamente del equipo. Cuando hablamos de una solución desagregada, tradicionalmente pensamos en un router, pensamos en una caja carrier class, en un chasis. ¿Qué nos encontramos dentro de ese chasis? Bueno, propiamente la chapa, digamos, el chasis. Pero también tenemos tarjetas controladoras, tenemos tarjetas de líneas, tenemos fans, tenemos power supplies. Entonces, si vemos qué hay adentro de esa caja, la empezamos a desarmar, ¿qué vamos a encontrar? Que tenemos un shelf, una repisa, que contiene los distintos componentes que le nombré, ¿no? Tenemos las tarjetas de línea, por ejemplo, las switching fabrics en el medio, doble controladora, bueno, fans, power supply, etc. Entonces, si ahora empiezo a remover estos componentes y los acomodo de una manera distinta, ¿qué vamos a encontrar? Ah, bueno, un punto importante, ¿qué pasa en esta caja? Cuando ingresa algún tipo de tráfico, por una line card, por ejemplo, si es tráfico de control, o sea, es control plane, necesito que vaya a la controladora, ¿verdad? Entonces, ese tráfico entra, va a la controladora setea las condiciones de forwarding en la fábrica, en las otras line card, etc. Y si es tráfico de forwarding, es tráfico de usuario, no necesito ir a la controladora, porque ya puse esas reglas que el control plane me seteó sobre la caja. O sea, voy directamente de una line card, paso por la switch card, voy a la line card de salida y ese paquete sale. ¿Hasta ahí? ¿Bien? Toda esa comunicación interna se hace por el backplane del equipo, ¿verdad? O sea, tenemos un backplane que tiene pistas de cobre y me comunica una especie de full mesh, me comunica a todos los dispositivos. Ahora bien, voy a tomar esos componentes y los voy a remover de la caja. Entonces, ¿qué tenemos? Tengo las 4 line card en este ejemplo. También remuevo la switch card. ¿Y cómo están conectadas entre ellas? Hasta ahora no cambié nada, ¿no? Es el mismo dibujo, solo con otro ordenamiento. Normalmente esas líneas azules en un chasis son las pistas de cobre.
Yo lo voy a dejar ahí, puede ser un cable, una pista de cobre, una fibra, cualquier cosa. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer con la controller? Si remuevo la controller, sus dos controllers, por ejemplo, necesito también pistas de control contra todos estos componentes. Obviamente, por un tema de simplificar el diagrama, no puse los fans y las fuentes, pero nada funciona sin electricidad, obviamente. Todos tienen su fan y su fuente. Entonces, si yo pusiera todo eso dentro de un rack, como tal, y pienso esto como un clúster, tendría lo que se llama un distributed chassis, un DCC o DDC, lo van a ver seguramente hoy a la tarde con UFSpace. Ahora, si adicionalmente a esto, y no quiero tener las dos las controllers tengo embebidas en cada uno de los componentes, tengo un close, una fabric, donde vemos típicamente esta arquitectura en un data center. Hoy todos los data centers tienen un close. ¿Sí? Todos tienen esta arquitectura. Esto se llama un close de 3 etapas, ¿no? 3 stage. Esto es interesante porque hoy podemos tener cajas para hacer esto de muchísima capacidad, a un costo realmente muy bajo, muy eficiente, y nos permite crecer en múltiples dimensiones. Si necesito más puertas, o sea, lo que en un router tradicional sería poner más line cards, solamente voy a seguir agregando de los equipos de abajo, ¿no? Los naranjas. Y si quiero más capacidad, puedo seguir agregando switch cards. Entonces puedo jugar con esta dimensión de qué necesito, más densidad o más capacidad. Y adicionalmente, si me quedara sin puertas o si me quedo sin capacidad, puedo agregar una etapa más, arriba de la switch card, una switch card de mayor jerarquía, digamos, que me interconecte solamente la switch card, una switch card de switch cards. ¿Está bien? Y ahí paso a tener un close de 5 etapas. Estas cosas pueden parecer bastante, no quiero decir innovadoras, pero bastante disruptivas. Bueno, es el típico diseño de close, ¿no? Pero si vemos esto es un close de 3 etapas y un close de 5 etapas. Esto lo planteó Charles Close, de ahí viene el nombre del close, en 1952. Hace un tiempo sabemos que esto se puede hacer, ¿no? ¿Y por qué lo planteó? Bueno, por la conmutación tempoespacial, digamos, de las centrales telefónicas. Lo interesante es que lo sabemos hace mucho, pero ¿por qué no ganó tanta atracción en el pasado? Bueno, principalmente porque no tenía chipset para crecer acá en capacidad y en funcionalidades, ¿no? Ahí está nuestro amigo Charles Close mostrando ahí un diagrama de una matriz. Entonces, bueno, hasta ahí bien. Ahora lo puedo hacer porque tengo ASIC más poderosos. Y acá viene una disyuntiva. ¿Lo puedo hacer por CPU o lo puedo hacer con un ASIC? Ya vimos anteriormente que obviamente los CPUs también evolucionan a cada vez más capacidad, pero no son procesadores de uso específico, de manera que son muy capaces para hacer muchas cosas, pero no son tan eficientes para hacer una sola cosa. Entonces, siempre yo hablo de esto ¿qué es esto? ¿Un router desagregado o algo? ¿Es un Linux en un server? Si pusiera un Linux en un server, tendría mis puertas de red y mi CPU, ¿no? Entonces, cada paquete que entra va al CPU, se inspecciona y sale. Tanto el control plane como el data plane. Esto es burdo, hay algunas mejoras que se pueden hacer en el data plane, pero ya vimos que el hero testing es de alrededor de 1 tera, creo que hablamos hoy más temprano, ¿no? Ahora bien, cuando lo hacemos con un ASIC, podemos ir a 10 teras, 20 teras, 50 teras. Cosa que nunca podría hacer haciendo forwarding de tráfico Ethernet, de tráfico IP en servidores. ¿Y dónde está la magia de esto? Que cuando recibo tráfico de control, ese tráfico ingresa por una puerta, lo procesa el ASIC del data plane y se lo envía al CPU, va hasta el control plane. Por ejemplo, un paquete USPF en mi red o algo de signaling. Pero por el contrario, cada vez que llega un paquete de data forwarding no va al CPU, lo resuelve el chipset. Entonces, ¿de qué depende la capacidad de un equipo? ¿Depende de que tenga un CPU más poderoso? No, depende de la capacidad que tenga el ASIC. Y ahí es donde puedo jugar con un ASIC de decenas de gigas hasta un ASIC de decenas de teras. ¿Okay? Esto es lo que les decía, ¿no? El CPU es muy eficiente en flexibilidad, pero no es eficiente en músculo, ¿no? Y ahí los GPUs y FPGA están en por medio, ¿no? Bueno, nosotros en IP Fusion utilizamos mayormente Broadcom, que es el fabricante más popular, digamos, con mayor adopción en el mercado. Y, de hecho, esa imagen es de Broadcom. Y principalmente con 2 familias de Broadcom, ¿no? Que son los DNX y los XGS. Depende qué tipo de caso de uso, decidiré por una familia o por otra, porque tiene mejor funcionalidad para ciertas cosas. Después lo podemos ver un poquito, ahí está el detalle. Normalmente lo que es DNX
Nosotros usamos todo lo que es la familia Qumran y la familia Jericho, y de lo que es XGS para data centers, todo lo que es la familia Trident y la familia Tomahawk. ¿Okay? Y para entender cómo fue evolucionando esto y por qué hablamos de que hoy tenemos estas capacidades de hacer arquitecturas o fabrics o clocks de muy alta capacidad, es porque fíjense cómo fueron evolucionando los chipsets. Este es el caso del Trident y Tomahawk, ¿no? Partimos en 2011 con algo de 600 gigas y está lanzando los 51 teras, ¿no? Con el Tomahawk 5 Broadcom. Estamos hablando de un crecimiento muy importante en capacidad. Ahora podemos hacer cosas realmente muy grandes. Imagínense ese Tomahawk como switch fabric, ¿no? Como spine se llama ese rol en la red. Yo le dije que podíamos ir agregando muchos para agregar capacidad. Entonces podemos construir una fabric normalmente se comienza con 2, de 100 teras, para empezar a hablar, ¿no? 150, 200, 150. Puedo ir agregando la capacidad que necesito. O sea, se pueden armar cosas realmente muy, muy poderosas, ¿no? Y lo interesante de esto es que, bueno, nunca un solo chipset me va a resolver todos los casos de uso. En muchos casos me va a quedar pequeño, en otros casos me va a quedar muy grande ese chip. Entonces, esa es otra de las cosas interesantes de Broadcom, de tener tantas opciones dentro de sus familias de chipset, para ir escogiendo la familia correcta y el miembro de esa familia correcto para los distintos roles para los cuales voy a utilizar el equipo en la red, ¿no? Nosotros en IP Infusion tenemos validadas o calificadas más de 50 plataformas para las aplicaciones Service Provider, que ahora las vamos a ver, entre 32 GB y 14.4 teras, y para las data center entre 128 GB y 51.2 teras. Entonces, bien. Por un instante digan que compraron mi idea de que esto sirve. ¿Okay? Bueno, ¿qué hago con lo que tengo? Tengo routers tradicionales de muchos vendors, esto lo tengo funcionando en la red. Fantástico. Obviamente esto es retrocompatible. ¿Okay? De hecho, la mayoría de nuestros clientes, no quiero decir el 100%, pero probablemente sea el 99.9% de nuestros clientes, interopera. Nunca hay un greenfield puro IP Fusion generalmente. Nosotros somos el challenger, que estamos entrando en las redes típicamente. Entonces, normalmente interoperamos. ¿Con quién? Con todos. Con Cisco, Huawei, Juniper, Nokia, todos los que están en el mercado. Entonces hay todo un set de features o de protocolos, normalmente legacy, que tenemos ahí, ¿no? Entonces, un buen comienzo es empezar interoperando con la infraestructura actual. Y como les decía al principio, empezar a considerar una arquitectura, evolucionar esta arquitectura a algo más moderno, que me pueda brindar más capacidad. Por ejemplo, ir a un modelo ya, en vez de pseudo-wires, usar EVPN, por ejemplo, o empezar a implementar, en vez de RCDPTE para la ingeniería de tráfico, usar segment routing. E incluso, por ejemplo, integrar pluggables coherentes que me permiten, sobre la misma infraestructura de fibra, obtener muchísima más capacidad de esos enlaces. Y esta es una arquitectura bastante interesante, donde puedo poner dos equipos cabecera que pueden estar juntos, como donde tenía típicamente el agregador PE. Puedo poner dos cajas o puede estar en distinto nodo. Esta es la belleza de tenerlo desagregado, los puedo poner en cualquier lado. Puedo poner dos central office distintas y usarlos de agregadores. Y hacer un dual home. ¿Le suena el dibujo ese a un par de slides antes que hablábamos del close? Esto es súper eficiente para administrarlo, ya que estamos hablando de infraestructura en la red. Esa es otra de las ventajas de la arquitectura de la Fabric. Piensen que estos equipos de borde podrían estar, por ejemplo, data centers. Y tengo pisada de múltiples data centers, algún sitio central donde tengo las Fabrics, y puedo armar una Fabric entre data centers. Tengo un cliente que me dice, quiero ir a un ambiente híbrido de cloud y voy a tener una parte de mi cloud, no sé, en Telefónica, otra parte de mi cloud en Sirion y otra parte, no sé, en Equinix. Bueno, le puedo armar la Fabric y darle conectividad entre ellos. Esto es muy simple de automatizar, ¿okay? Entonces es muy interesante las cosas que se pueden hacer con esta infraestructura. Se pueden ofrecer servicios diferenciados realmente muy importantes que hoy no se están explotando tanto. Como le dije, ¿se puede automatizar? Sí, todas las interfaces del software son abiertas. ¿Cuál es más o menos el framework de automatización tradicional? Tenemos la infraestructura por un lado, donde necesitamos tener las APIs abiertas, estandarizadas. Tenemos una capa de control, en nuestro caso el producto es el IP maestro, y por arriba tenemos la capa de aplicaciones. Así como nos estuvieron contando antes cómo pueden virtualizar un packet core dentro de un entorno cloud, también podemos tener casos de uso que impacten sobre la infraestructura, por ejemplo, bandwidth on demand. Entonces, un cliente que quiere autoadministrar su ancho de banda, es muy simple de hacerlo, es realmente muy simple. Quiero tarifar ese bandwidth on demand por utilización, gracias a la telemetría lo puedo hacer de una manera muy simple. Es simplemente un ejemplo, hay millones de aplicaciones que se pueden hacer. Ok, hasta ahora todo muy lindo. Asumo que compraron mi idea también de la nueva arquitectura. Bien, ¿cuánto me va a salir esto?
Esto es todo muy lindo, pero normalmente falta la tercera B, ¿no? Donde es bueno, bonito, y falta el barato. Bueno, también es barato. Entonces, vemos que hay mayor capacidad, vemos que hay más flexibilidad, interoperabilidad para no ser disruptivo respecto de lo que tengo, que me permita evolucionar. Un punto muy importante aquí es que todo licenciamiento es perpetuo. Ustedes compran una licencia y la tienen para siempre. Incluso si se quema un equipo o si quieren reemplazar ese equipo, siempre y cuando sea la misma capacidad, pueden portar la licencia de una caja a otra caja. ¿Okay? No hay suscripciones, no hay pago porque la puerta trabaja 1 GB, 10 GB, 25 GB, porque tiene 20 puertas, pero usé 10, cuando quiero usar la 11 hay que pagar más. El chip es de 800 GB y usé 600, cuando quiero poner 601 tengo que pagar una licencia. No, no existe nada de eso. La licencia es por la capacidad total del chip, que es lo que da la caja. ¿Okay? Así que no hay manera de tener ningún tipo de delta futuro. Lo único, obviamente, el mantenimiento, ¿no? Otro punto muy importante, y es un gran desafío dentro de lo que es desagregación, es qué pasa cuando tengo a alguien que me vende el software y alguien que me vende el hardware. Y lo compré por 2 lugares separados, lo instalo, y cuando falla, ¿a quién llamo? Seguramente llame a los dos. Y seguramente los dos me van a responder lo mismo. ¿Se imaginan? La culpa del otro. Siempre la culpa del otro. Bueno, IP Fusion es un single point of contact. O sea, ustedes nos llaman siempre a nosotros y nosotros diagnosticamos no solo el software, sino también el hardware, incluso cuando no lo vendimos nosotros. Eso es un diferenciador muy disruptivo del modelo de negocio en el mercado. Y esto nos permite tener un TCO muy optimizado, porque esto no solo nos puede aportar más capacidad y nuevas funcionalidades, sino también que el hardware está muy optimizado desde el punto de vista de espacio y de energía. Entonces, tenemos clientes donde han hecho análisis específicamente de energía, por ejemplo. Recuerdo ahora un cliente en Estados Unidos, el 80% de ahorro de energía por moverse a este tipo de soluciones. Es realmente es una red nacional, es muy grande. Estamos hablando de muchísima energía. Sabemos que es un problema en muchos lugares de la región. El licenciamiento viene en distintos sabores, de menos features a más features, de acuerdo a la aplicación. Esto es anecdótico, después lo verán cuando tengan el material, pero empieza con un set de capa 2, capa 3 completo, sin MPLS, otro licenciamiento con MPLS, otro MPLS más sincronismo, y por último, una licencia Plus que tiene todo. Bien, un poquito de IP Infusion, porque no somos quizá por nuestro nombre, no somos tan conocidos en el mercado aún, pese a que la empresa tiene 25 años. Tenemos más de 600 clientes a nivel global, más de 10.000 equipos desplegados. De acuerdo a muchos analistas, como Gigabon, por ejemplo, somos líderes en lo que es NOS, en lo que es sistemas operativos, por la madurez, por el feature set que tenemos, por la cantidad de despliegues. Somos parte de TIP, que se mencionó también a la mañana, también somos parte de ORRAN, para todo lo que es backhaul y fronthaul. Y tenemos distintos modelos de negocio, donde en algunos casos, que es lo más natural, por lo menos para ustedes, es tener un sistema operativo para instalarle a un white box, pero también vendemos código. No voy a perder tiempo en eso, pero le vendemos código a otros vendors. De hecho, me animo a decir que casi seguro que cualquier vendor que estén usando en la red, alguna parte de su código está basado en el código en IP Fusion. Hay una alta probabilidad de que eso sea así, de acuerdo a qué vendor tenga. Casos de uso, ¿para qué podemos usar nuestras soluciones? Bueno, para lo que es Service Provider, todo lo que pueda hacer un router en un Service Provider. Puede ser un CPE, puede ser un router que va en una celda, un agregador detrás de una red de GPON, un PE, un P, un router de peering, un equipo para hacer DCI con la fotónica integrada en el propio router. Cualquiera de los casos de uso que se les ocurra para hacer un Service Provider, los podemos hacer con nuestro sistema operativo y los white boxes. Y dentro del data center, lo mismo. Cualquier cosa que necesiten en la fabric del data center, bueno, este que es un ejemplo de 5 stage, ¿no? de 5 etapas, por eso tiene el super spine más arriba. Okay. Bueno, ¿por qué IP Infusion? Bueno, principalmente tenemos mucha experiencia y mucha madurez. Recuerden que hace 25 años que hacemos código, de manera que tenemos mucha experiencia en el código, en desarrollo de stack, ¿okay? Para los distintos casos de uso con las distintas funcionalidades. Nuestro sistema de hardware es abierto, tenemos múltiples fabricantes con los que podemos trabajar y donde podemos instalar nuestro sistema operativo. Somos abiertos también desde el punto de vista del ecosistema de los pluggables. No hay ningún tipo de bloqueo, de que hay que comprar una determinada marca o pagar una licencia si pongo pluggables de una marca que no es la que le vendemos nosotros. No. Súper abierto.
pueden usar cualquier plugable estándar. Tenemos la plataforma de gestión / SDN Controller, que es el IP maestro, y bueno, y soporte obviamente Carrier Class. Para ir cerrando, un poco el takeaway, digamos, para hoy. Bueno, pueden evolucionar su red con el proveedor líder de NOS, de acuerdo a lo que dice el mercado, y optimizando justamente el TCO. Esto se habló en varias oportunidades hoy. TCO no es solo el dinero de adquirir, ¿no?, el equipo o la licencia o lo que sea, o el soporte, sino también lo que me va a costar después operar esa red, incluyendo la infraestructura, incluyendo el espacio, incluyendo el soporte, incluyendo que no hay suscripciones. Entonces, es realmente muy importante el ahorro de TCO que se puede lograr con estas soluciones de los white boxes. Después, bueno, hay un poquito de información de tipos de caso de uso, funcionalidades, distintos tipos de eficiencia, ¿no? Donde tener múltiples proveedores de hardware, por ejemplo, una de las grandes ventajas, y esto se vio muy claramente durante la pandemia o post-pandemia con la escasez de chipset, o sea, tener la posibilidad de decir, este me entrega tarde, le puedo comprar a otro, o puedo pagar un premium a otro para que me entregue antes la necesidad inmediata y el resto lo espero un poquito más. Normalmente los fabricantes de white boxes suelen tener o una caja muy similar y también hacen cajas distintas con el mismo chip. Por ejemplo, distinta densidad de puertas, pese a usar el mismo chipset. Un vendor tradicional escoge el chipset y hace 2, 3, 4 variantes como máximo. En los white boxes se suele encontrar bastantes más opciones con, supongamos, un chip de 2.4 tera. Algunos ponen más de 10 y algunas de 100. Otros ponen menos de 10, más de 100 y 2 de 400. Otro no pone de 10, pone de 100 y pone de 400. Entonces puedo ir jugando de acuerdo al rol de mi red y a las demandas que tengo en los distintos lugares de la red, ir escogiendo el chipset que mejor se ajusta, el fan-out, que mejor se ajusta al rol o a la posición que tengo en mi red, ¿no? Sí, bueno, creo que hasta aquí tenía para contarles. ¿Alguna pregunta? Nadie se anima, ya saben que viene acompañado de un hermoso Lego. Pregunto yo, ¿me llevo el Lego? Sí, tenemos Lego para él. ¿Me ayudas leyéndola? Porque yo no lo veo aquí actualizado. ¿Cuáles son las principales diferencias con respecto a los fabricantes tradicionales? Si la pregunta dice, ¿cuáles son los principales diferenciadores de IP Infusion frente a los fabricantes tradicionales? Acá habla Cisco, Juniper, etc. Perfecto. Desde el punto de vista de software, digamos, desde el punto de vista de funcionalidad, somos similares, desde el punto de vista que somos software Carrier Class, al igual que los vendors tradicionales. Una de las principales diferencias es que podemos utilizar un abanico de hardware mucho más grande con el mismo sistema operativo, de manera que después la operación e incluso la automatización de todos esos equipos en los distintos roles de la red es exactamente igual porque son las mismas APIs, ¿no? Entonces, eso es un punto muy, muy importante. Probablemente también nuestro ciclo de evolución sea bastante más ágil que el de los vendors tradicionales. Y el modelo económico, como mencioné antes, también, ¿no? No tener suscripciones, ahí es una ventaja muy, muy interesante, ni pago por uso, ni ninguna de ese tipo de cosas que cada vez son más frecuentes en el mercado. Perdón, hay una pregunta ahí. Muy bien, perfecto. Hola, ¿qué tal? Buen día. Borja. Sí, ya No te tenemos veía. ahí atrás. ¿Cuál sería el principal caso de uso que han implementado, que podrían decir, bueno, tenemos esta solución y con esto amplió un rendimiento o mejoró totalmente, no sé, alguna compañía, ¿no? Excelente. Un caso de uso muy interesante es el de Telefónica, que presentaron antes. El T-Cloud de Telefónica, en muchos de esos países, de hecho en casi todos los países, usa soluciones de IP Infusion. ¿Okay? También tenemos operadores que usan nuestra solución, como PE, por ejemplo, o agregadores MPLS en la red. Depende mucho de la aplicación particular. No es que nosotros nos enfocamos en un único caso de uso o en 2 o 3 casos de uso. Como vieron antes, prácticamente cualquier rol de la red en un service provider lo podemos hacer y cualquier fabric de un data center también la podemos resolver. ¿Okay? Así que es muy amplio, digamos. Es prácticamente todos los casos de uso. Muy bien, ya tienes tu Lego, muchas gracias por preguntar. Aquí tenemos otra, ahorita pasamos contigo. ¿Cómo se pueden manejar proyectos de redes de larga distancia con IP Infusion?
Ok. Bueno, había que entender bien qué es larga distancia, ¿no? Pero lo que sí cambió en el mercado con la evolución de los pluggables es que ahora tenemos pluggables ZR Plus o OpenZR Plus, donde podemos hacer directamente desde el pluggable que se inserta en el router, salir en DWM coherente para ir directamente a una capa fotónica. Y depende de la capacidad, porque esos plugs tienen modulación adaptativa, entonces los podemos configurar entre 100 GB y 400 GB en saltos de a 100. Obviamente 400 GB se llega más cerca, al ir bajando las 100 GB se llega más lejos. Típicamente se puede hacer unos 100 GB a 1500 kilómetros. Realmente depende bastante de la condición de la capa fotónica, de los NR de la red, etc. ¿no? Pero sí es interesante que antes hacía falta hardware de transporte, ¿no? Había una conexión en gris entre los switches o routers contra el transponder, que estaba en equipo de transporte, el transporte coloreaba y transmitía al canal. Ahora eso todo se puede hacer en un plug, una cosa así de este tamaño. Gracias. Otra pregunta acá. Sí, y una disculpa en adelantado si no entendí bien, pero IP Infusion es un proveedor de hardware y software integrado, ¿verdad? O cuando dices white boxes, yo me acomodo sobre el hardware que tú quieras, porque hiciste mención a CPUs y ISAC, y son dos tecnologías completamente distintas y digamos, hay vendors dedicados solo a eso. Entonces, ¿ustedes sobre qué se apoyan? Excelente. Nosotros no fabricamos hardware. Nosotros solamente hacemos el software. Pero también revendemos hardware que tenemos certificado. Entonces, están los dos modelos de negocio. Te compran la solución completa a IP Infusion y abren la caja y sale un router con el sistema operativo instalado, la licencia, etc. O ustedes compran el hardware por su cuenta y le instalan el OCNOS, que es el nombre del producto, de IP Infusion, a esa caja. ¿Puede ser cualquier caja? No. Puede ser un listado de cajas certificadas, que hay alrededor de unas 50 cajas. Obviamente todo el control plane requiere un CPU. Entonces cualquiera de estos white boxes va a tener el ASIC de Broadcom, cual fuera, depende de la capacidad, será distinto chipset, y adentro del mismo white box hay un CPU, como ocurre en cualquier router o cualquier switch que compran en el mercado de cualquier proveedor. Lo que es control plane corre en un CPU tradicional, de hecho se corre arriba en Linux, y el ASIC es el que hace el data plane, todo el forward.